¿Sí? Acabo de contestar el examen y al igual que los otros compañeros también me las marcó todas mal, Ujú. pero el examen solo califica 4, una no tiene, o sea, no tiene puntuación porque solo dice 0 de 80 y una pregunta no Ok. la está calificando ahí. Ah, bueno, ok, déjenme lo reviso. Sí, porque vale 100. Ujú. 10. Sí, Perdón, 100. Ujú. sí. Ok, bueno, entonces lo Ah, ok. reviso. Bueno, pues, ¿cómo están? Ya nuestra última clase. El examen de estática lo va a poner después o ya está, es que no he checado el Classroom. No, lo voy a poner después. Ok, ok. Ya lo querían presentar. Que se le olvide como la tarea de la semana pasada, maestra. Sí, ¿verdad? Mejor póngalo, maestra, para que nos ayude a hacer el problema. Pero no está difícil, está bien, bien sencillo. No se preocupen tanto que si vienen problemas, porque la verdad, el tiempo creo que no fue así como que de gran ayuda. Solo fueron 3 sábados y 3 horas, o sea, porque era 1 hora cada sábado. No, 4, ¿verdad? 4. Y bueno, para esta materia, los temas que lleva, realmente es muy, muy poquito. O sea, necesitamos mucho más horas para poderlos ver. Entonces, tomando en cuenta todo eso, lo compensé con definiciones, con teoría. Ujú. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. ¿O no Sí, sé si están dormidos o qué pasa? El hambre. ¿Mandé? Es el hambre. Yo estoy igual. Créanme que o sea, ya me ha comprometido que es de corrido y la verdad que tengo desde las 10 de la mañana aquí que no me he parado. Entonces sí tengo hambre también. Bueno. Entonces va a estar igual abierto después de las... ¿Perdón? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien va a hablar o no? Maestra, está hablando al Alexander. A ver, Alexander, ¿por qué no los escucho? Pregunta, maestra, que ¿hasta qué momento va a estar abiertos los exámenes? Por chat, a ver, No, creo que tampoco me escucha. sí te escuché, pero dije, a lo mejor por chat me escribió. No, no me dijo nada por chat. Oigan, ¿por qué no? Algunos sí los escucho y a otros no. ¿A mí sí me escucha, maestra? Sí, Bueno, dice el compañero que hasta qué horas va a tener el examen abierto. Y otro compañero también habló, pero tampoco creo que lo escuchó. sí, a él sí lo escuché. Bueno, a ver, perdón. Gracias. Acerca del examen, igual va a estar hasta el día de mañana a las 11 de la noche. ¿Ok? Ok. Gracias. No sé qué, de nada. No sé qué pasa, que no. Dice Jesús que gracias. Ok, sí lo escuché. Sí, gracias a ti. No sé qué pasó, que, Jesús, dice la maestra que gracias a ti. bueno, vas a ser aquí el intermediario. Bueno, va a ser el mediador, el Así es. moderador. Bueno, el moderador soy yo. A ver. Déjenme les comparto
que ya tenía aquí la información. Maestra, dice Jesús que él va a hacer el examen por mí. ¿Lo vas a hacer por él? ¿Cómo? No, que Jesús va a hacer el examen por mí, dice, que le diga a usted. A ver, no me distraigan, porque estoy buscando la información. Bueno, Ok, alguien que tenga algo que decir acerca de pendiente algo que tengan de tarea o algo. No, ahorita que entré de nuevo al correo, vi que subió una entrevista. ¿De qué es eso? Ah, sí, no lo habían checado. Creo que ya tiene como No. un día o 2 días. Es la del director, ¿no? Así es. ¿Y la la de tenemos Chava. que ver? Pues sí. No sé si ya la vieron. No, y yo la de no, Chavira. pero no sé. Le digo es que como acabo de entrar, o sea, subí la tarea y ya no me conecté hasta hoy. Entonces ahorita que chequé el correo, dije, ¿qué onda con eso de la entrevista? Y dije, quién sabe qué será, a lo mejor es alguna tarea o algo. No, esa información de la entrevista yo se las compartí, ¿verdad? Para que la tuvieran ahí y la vean. Está muy interesante, se le hicieron a nuestro rector, ¿verdad? El doctor Chavira, para que pues no está de más, ¿verdad? Que ustedes también estén enterados de todo lo que... Bueno, Ay, perdón, ¿no me escucharon nada? no, se No. cortó. Uy, ok, Nomás me quedé en el doctor Chavira. les decía, la entrevista que le hicieron al doctor Chavira, pues la verdad se me hizo muy interesante y muy, muy completa, entonces se las compartí pues para que la revisaran y la checaran de todo lo que él está haciendo y bueno, simplemente para que ustedes estén al tanto, ¿verdad? También de todo lo que él está trabajando, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, se cortó, no se oye nada. La maestra tiene Maestra. apagado el micrófono, ¿no? Maestra, ¿está hablando o se nos fue a comer? Apagó el micrófono. Ahí aparece su mamá, ¿no? O- A ver, aquí estoy, los estoy escuchando. ok. ¿Qué decían? Maestra Isaí dijo que ya se había ido a comer. Oigan, ¿qué Fue, decían? fue Jesús el que me dijo que le dijera. ¿A que no? ¿Qué dijeron? Que Isaí dijo que ya se había ido a comer. Tengo mucha hambre, pero todavía no. Estoy así como que pellizcando unos totopos, pero no, eso no es una comida en forma. Bueno, muy bien. Entonces, aquí les estoy compartiendo una información. No sé si ya la vieron. ¿Sí la ven? Sí, maestra, ahí está. Ok. Sí. Ángulos de Vamos a ver. fricción. Ángulos de fricción, así es. Vamos a ver lo último, que es acerca de los ángulos de fricción. Ya es el último tema. Entonces, ya nada más sería esto para dar cierre a lo que es la última unidad. Muy bien. Aquí vamos a ver acerca de, igual, seguimos viendo las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas resultantes, seguimos viendo las fuerzas normales, las fuerzas de fricción y bueno,
También vamos a seguir viendo acerca de los vectores. Si se acuerdan, ¿verdad? Que vimos acerca del punto inicial o punto cero y de ahí partían los vectores conformando el ángulo correspondiente a cada uno. Y bueno, en la media hacía lo que es la fuerza R, ¿verdad? La fuerza resultante. Algunas veces es conveniente reemplazar la fuerza normal N y la fuerza de fricción F por su resultante R. Considere un bloque de peso W que descanse sobre una superficie horizontal plana. Si no se aplica una fuerza horizontal al bloque, la resultante R se reduce a la fuerza normal. Ahorita vamos a ver la imagen, en la figura. Sin embargo, si la fuerza aplicada P tiene una componente horizontal llamada Px o P subíndice X, que tiende a mover el bloque, la fuerza R tendrá una componente horizontal llamada F. Y por tanto, formará un ángulo con la normal a la superficie. Y ahorita vamos a ver la figura. Si se incrementara Px hasta que el movimiento se vuelva inminente, el ángulo entre R y la vertical aumenta y alcanza un valor máximo. Ahorita vamos a revisarlas. Ese valor recibe el nombre de ángulo de fricción estática. Pero bien, ¿qué es el ángulo de fricción estática? No sé si alguien ya escuchó hablar de esto o ya lo llevaron, porque supongo que ya llevaron, ¿verdad?, de la materia física. Ángulo de fricción estática. ¿Recuerdan qué es? A ver, Isaí. No, maestra. A ver, Alexander. ¿Nadie recuerda acerca del ángulo de fricción estática? Bueno. Bueno, ahorita lo vamos a checar aquí. Bueno, está representado, ¿verdad?, por aquí el ángulo S o ángulo subíndice S. Con base en la geometría de la figura, se observa que, y viene una fórmula de tangente, ángulo S igual a F, M sobre N igual a USN sobre N. Y viene, bueno, ya la fórmula despejada, ¿verdad?, de la tangente del ángulo. Ahí, como ustedes pueden ver, bueno, se eliminan y solo va a quedar la US, ¿verdad? Si en realidad llega a ocurrir el movimiento, la magnitud de la fuerza de fricción decae a FK en forma similar. El ángulo entre R y N decae a un valor menor de ángulo K llamado ángulo de fricción cinética. No sé si, ok, veo que no recuerdan sobre el ángulo de fricción cinética, pero sí vieron el tema de los ángulos de fricción. ¿Tampoco? No, ese tema yo no recuerdo haberlo visto todavía. Bueno. Primero tenemos que definir qué es un ángulo de fricción. También a veces lo podemos encontrar como ángulo de rozamiento interno. Es una propiedad de los materiales granulares, ¿sí? Todo lo que son los granitos, ¿sí? El cual tiene como interpretación pues, física
una interpretación física sencilla al estar relacionado con un ángulo de reposo o máximo ángulo posible para la pendiente de un ángulo. Ustedes se pueden imaginar, o sea, una especie de granular, no sé, algo que tenga algún óvalo, ¿verdad? Y que puede tener un ángulo inclinado hacia un lado. Esa parte donde hace esa pendiente y que forma ese ángulo, se le llama ángulo de reposo o ángulo también conocido como de fricción. Es un material granuloso o granular. Cualquiera, el ángulo de reposo está determinado por algo muy, muy, muy interesante que es la fricción. La cohesión también y la forma de las partículas. Y donde esas partículas precisamente son muy o demasiado pequeñas o muy pequeñas en relación con el tamaño del conjunto de ese ángulo que se forma. Eso es lo que se le llama ángulo de fricción o ángulo de rozamiento interno. Bien. Entonces, esta formulita, bueno, ya viene, ¿verdad? Por default ya está dada. Y aquí nos dice, ¿verdad? Si en realidad llega a ocurrir el movimiento, la magnitud de la fuerza de fricción de K y a FK. En forma similar, el ángulo entre R y N, si recuerdan que aquí lo comentamos, ¿verdad? Entre la fuerza resultante y la fuerza normal. ¿Recuerdan qué significa eso, R y N? De que haya un valor menor del ángulo K llamado ángulo de fricción cinética. Y bueno, con base ya a algunas fórmulas geométricas, bueno, ya también está definida esta fórmula, la de tangente ángulo K igual a FK sobre N. Y bueno, ya despejada nos queda tangente, ¿verdad? Ángulo K. Se demostrará con otro ejemplo cómo el ángulo de fricción se puede utilizar con ventaja para el análisis de cierto tipo de problemas. Considere ese un bloque que descansa sobre una tabla y que está sujeto a las fuerzas correspondientes a su peso, denominado W, y a la reacción R, acuérdense que es la fuerza resultante de la tabla. Se le puede dar a la tabla cualquier inclinación que se desee. Si la tabla permanece horizontal, la fuerza R ejercida por la tabla sobre el bloque es perpendicular a la tabla y equilibra el peso denominado W. Si se le da a la tabla un pequeño ángulo de inclinación, la fuerza R se desviará de la perpendicular a la tabla por el mismo ángulo y continuará equilibrando a W, que es el peso, ¿verdad? Entonces, la fuerza resultante tendrá una componente normal, una fuerza normal de magnitud N igual a W coseno y una componente tangencial o tangente de fuerza de magnitud F igual a W sobre, perdón, W, que es el peso, por seno. Aquí tenemos que imaginarnos, ¿eh? O sea, estamos hablando acerca de un bloque y tenemos que usar nuestra imaginación, ¿sí? Para poder también interpretarla. Están hablando de un bloque que descansa sobre una tabla y que está sujeto a las fuerzas que la componen. ¿Cuáles son? Las dos fuerzas, resultante y la normal. Pero que recae sobre un peso, el cual es W. Se le puede dar a la tabla cualquier inclinación que se desee si la tabla permaneciera horizontal o vertical. En este caso está en forma horizontal. La fuerza R, que es la resultante ejercida por la tabla sobre el bloque, es perpendicular a la tabla y equilibra el peso. Si se le da a la tabla un pequeño ángulo de inclinación, la fuerza resultante se desviará de la perpendicular a la tabla por el mismo ángulo
y continuará equilibrándose al peso. Entonces, R, que es la fuerza resultante, tendrá una componente normal N de magnitud. ¿Y cómo vamos a sacar esa fórmula? Ya la da aquí, ¿verdad? Por default ya está también N igual, que es fuerza normal, igual a peso por coseno. Y una componente tangencial F de magnitud, F igual a W por seno. Bueno, aquí igual hay que utilizar la calculadora científica. Aquella vez sí la revisaron, sí la checaron. ¿Cómo usar bien la función? No lo hicieron. Bueno. Si se continúa incrementando el ángulo de inclinación, el movimiento será inminente en poco tiempo. En este momento el ángulo, aquí vienen estas imágenes muy interesantes porque ahí nos va explicando paso a paso de todos los movimientos que va haciendo esa tabla. No sé si ya ven la imagen. ¿Sí lo ven? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí se mira. Es que luego como que se duermen, no, yo no los escucho, no sé. Bueno, ok, la figura 8.3, que es la que estaba ahorita explicando el texto, pues es esa. Ahí viene la primera tabla. Bueno, es la misma tabla, ¿verdad? Pero en la primera imagen nos muestra que la tabla está con las fuerzas, ¿verdad? Resultante, que está en la línea 0, en la línea inicial. Y está el peso, ¿verdad? Sobre ella, que es el W. Y bueno, esa es sin fricción. Pero luego viene en la imagen de al lado, la B, está igual, ¿verdad? La tabla con el peso aplicado sobre la línea de reposo, la línea inicial 0. Aquí ya hay perdón, aquí todavía no hay movimiento sin movimiento, pero implica el ángulo, ¿verdad? El primer ángulo de arriba, el ángulo, el que comentábamos, el ángulo de reposo o ángulo de fricción, el cual viene ahí, ¿verdad? Explicado con ese vector que viene una P mayúscula y luego viene hacia abajo de la línea inicial o línea de reposo viene la fuerza resultante y la N, que es la normal, y haciendo otro vector, ¿verdad? Pero luego en la imagen siguiente, en la C, seguimos hablando de la misma tabla, pero ya con un pequeño movimiento. Aquí igual está la línea de reposo, está el peso sobre ella, y aquí ya vemos que la línea de abajo o el vector está un poco más amplio, ¿verdad? Que el anterior, porque ya hay un ligero movimiento. Entonces aquí ya está el vector uniendo lo que es la fuerza resultante con a un lado la fuerza normal y nos da Fm igual a Px. Y finalmente está la otra imagen con un movimiento, o sea, un poco más, tal vez un poco más apreciable, ¿verdad? Que la anterior. Seguimos viendo la tabla, está la línea de reposo, línea 0. Aquí ya hay un vector un poco más amplio en la parte de arriba, el cual es el P. Y bueno, abajo está el vector, el mismo del anterior, pero un poquito más estrecho, ¿verdad? Con la fuerza resultante y con el otro lado haciendo unión con la fuerza normal. Y esta la denomina F, subíndice K, FK. ¿Sí? Y aquí en la parte, en la otra figura, estamos viendo entonces ya la fricción. Espero ya lo vean, la figura 8.4. No. Nos va a quedar un poquito de tiempo para que se aprecie. ¿Sí lo ven?
Perdón. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Bueno, entonces esta tabla es el mismo ejemplo, pero bueno, aquí ya hay un movimiento, ¿verdad? Una inclinación. La primera, bueno, no hay fricción, está en reposo cero. En la otra no hay movimiento. Pero en la que sigue es la misma anterior, ¿verdad? Las mismas imágenes estas, pero esa es ya con un rozamiento o una fricción. Y la última es muy similar, ¿verdad? A la del C, a la imagen C. Bien, entre R y la normal habrá alcanzado su valor máximo. Aquí habla de la resultante y la fuerza normal. El valor del ángulo de inclinación correspondiente al movimiento inminente recibe el nombre de ángulo de reposo o de fricción, ¿sí? Obviamente el ángulo de reposo es igual al ángulo de fricción estática, denominado ángulo S. Si se incrementa aún más el ángulo de inclinación, comienza el movimiento y el ángulo entre R y la normal decae al valor menor. La reacción R ya no es vertical y las fuerzas que actúan sobre el bloque están desequilibradas, perdón. Y aquí está un claro ejemplo sobre es como una banda, ¿verdad? Transportadora. Ahí lo van a ver, es una fotografía 8.1. ¿Sí lo ven? Ahí está el claro ejemplo de cómo aplican el ángulo. Ok, cómo se aplica el ángulo de reposo o el ángulo de fricción en un ejemplo muy sencillo, el cual es una banda transportadora, ¿verdad? Que lleva unos como paquetes, unas cajas. Y la relación que hace esa fricción estática entre un paquete y la banda. Inclinada, ¿verdad? Se alcanza a apreciar que está inclinada. Debe ser lo suficientemente grande para permitir que los paquetes sean transportados de manera que no se vayan a caer, ¿verdad? Y también que estén sujetos sin que se resbalen. Es un ejemplo muy sencillo, el cual aplica el ángulo de reposo. ¿Qué les parece? ¿Algún otro ejemplo que me pudieran dar acerca de un ángulo de reposo? ¿Algún ejemplo sencillo? No sé, imagínense dónde pudiéramos aplicarlo. Los escucho. Hay algunos muebles que son así como zapateros. Sí, creo que sí. A ver, explícame ahí. Pues tienen así como una inclinación y pones el zapato y lo puedes guardar. Son, bueno, pero esos tienen como Sí, una especie de ángulo. los tiene, ¿no? Sí tiene como un pliegue. Sí. Pero ahí cómo puedes interpretarme la fuerza R, la fuerza N y, bueno, la línea de reposo, línea cero y, claro, ¿verdad? Que aplique el ángulo de reposo. Lo estoy queriendo Imaginar. interpretar, sí, deme chance. Pues es que, o sea, más que nada, se me hace que no aplica porque esos tienen un tope al principio y no sé, por eso hace que no se deslice, pero pues a lo mejor no todos los zapatos tienen las propiedades además, o sea, a lo mejor un zapato con una suela de goma, pues sí se queda ahí, un antiderrapante sí se puede quedar sin el pliegue, un tacón a lo mejor sí se desliza. Se resbala. Puede ser. Sí, es que realmente los ejemplos que pudiéramos proponer, ¿verdad? Si tenemos que imaginarnos un poco.
acerca de que aplicara, ¿verdad? Todas estas variables. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie. Me van a decir con que no la escucho. Un ejemplo más. Se fue el audio, maestra. A ver, un ejemplo más y ya para dar por terminado esta parte. La escalera eléctrica no será una. La escalera eléctrica, a ver, interesante. A ver, explícame. No, nomás decía, maestra. Sí, está muy bien. A ver, ¿dónde te imaginas ahí que puedes aplicar la fuerza R, la N? Y bueno, sin lugar a dudas, la N de reposo y el ángulo de fricción o de reposo. Ujú. En el cuerpo de las personas que van ahí arriba, ¿no? Ajá, ¿qué pasaría con ellos? Ujú. Puede ser. No, no sé, ya me confundí. ¿Las personas no serían como el cuerpo de reposo? Disculpe mi ignorancia. No, la estoy línea de preguntando. reposo es la línea 0, la línea inicial, la que va como que abajo. Ok. Ujú. Bueno, puede ser porque ahí estás haciendo, obviamente está una banda transportadora, ¿verdad? Hay una fricción estática con el material de la escalera y con la banda. ¿Sí? ¿Qué más? Estamos también usando a las personas como el peso, que sería la W. Ujú. Creo que sí entra también el ejemplo. Ok, obviamente aquí con movimiento, ¿verdad? También. Y en una pendiente. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar acerca de los problemas que involucran la fricción, pero ahora seca. En muchas aplicaciones de ingeniería se encuentran problemas que involucran fricción seca. Algunos tratan con situaciones simples, como la del bloque que se desliza sobre un plano, que se describió en la sección anterior. Bueno, no lo vimos, ¿verdad? Pero nos imaginamos de un bloque que se desliza sobre un plano. Otros involucran situaciones más complicadas, como en el problema resuelto 8.3. Muchos tratan con la estabilidad de cuerpos rígidos en movimiento acelerado y serán estudiados, bueno, en otro tema, ¿verdad? De dinámica. Además, cierto número de máquinas y mecanismos comunes pueden analizarse aplicando las leyes de fricción seca. Estos incluyen cuñas, tornillos, chumaceras, cojinetes de empuje y transmisiones de banda, los cuales serán estudiados en otro tema, ¿verdad? Los métodos que deben utilizarse para resolver problemas que involucran fricción seca son los mismos que se emplearon en los capítulos anteriores. Si un problema involucra solo un movimiento de traslación sin que sea posible una rotación, usualmente se puede tratar el cuerpo bajo consideración como si fuera una partícula y por tanto se pueden usar los métodos. Si el problema involucra una posible rotación, el cuerpo se debe considerar como un cuerpo rígido y se pueden emplear los métodos. Si la estructura que se estudia está hecha de varias partes, se debe utilizar el principio de acción y reacción. Bueno, nada más por mencionar, ¿verdad? Porque no vamos a entrar en ese capítulo. Si actúan más de 3 fuerzas sobre el cuerpo bajo consideración, incluyendo las reacciones en las superficies de contacto, la reacción en cada superficie será representada por sus componentes N y F. Y el problema se resolverá con unas ecuaciones de equilibrio. Si solo actúan 3 fuerzas sobre el cuerpo considerado, puede ser más conveniente representar cada reacción por medio de la fuerza única R y resolver el problema dibujando un triángulo de fuerzas. La mayoría de los problemas que involucran fricción pertenecen a uno de los siguientes 3 grupos. En el primer grupo de problemas, todas las fuerzas aplicadas están dadas y los coeficientes de fricción se conocen. En esos casos se desea determinar si el cuerpo de considerado permanecerá en reposo o se deslizará.
La fuerza de fricción F requerida para mantener el equilibrio es desconocida. Su magnitud no es igual y debe determinarse junto con la fuerza normal N, dibujando un diagrama de cuerpo libre y resolviendo las ecuaciones de equilibrio. Después se comparará el valor encontrado en la magnitud F de la fuerza de fricción con el valor máximo Fm. Si F es menor a o igual a F, M, el cuerpo permanecerá en reposo. Si el valor de F encontrado es mayor que Fm, no se pueden mantener el equilibrio y ocurre el movimiento. Ocurre entonces el deslizamiento, ¿verdad? Entonces la magnitud real de la fuerza de fricción sería Fk. Y aquí vienen unas imágenes al lado derecho, no sé si las logran ver, donde, bueno, ahí está el deslizamiento, ¿verdad? Y abajo en la última imagen viene un sentido del movimiento y bueno, para la parte de rozamiento, ¿verdad? Y claro, con los componentes W, P y F. Está el peso de la tabla, la pendiente, la fuerza M y la fuerza normal. Y ahí viene, ¿verdad? Es la parte del cuerpo. Aquí sigue hablando la tabla del ejemplo anterior. Bien. Maestra. Aquí viene un problemita, perdón, ese problemita solo no lo vamos a resolver, ya está aquí hecho. Se los voy a compartir para que lo analicen y está bien sencillo porque ahí viene la imagen paso por paso. Entonces lo vamos a compartir para que lo tengan nada más como dato. Y bueno, enseguida que termine la sesión les voy a compartir esta información para que la tengan. ¿Sí? ¿Me decías? Va a mandar el examen de estática, ¿verdad? Sí, pero en un momento más. O sea, ahorita pueden presentarlo más tarde y va a estar abierto hasta mañana domingo. ¿Ya presentaron el de la anterior materia? Ya. Bueno, yo ya. Ok. Bueno. Ya. Ok, bien. Esta parte ya sería todo, ¿verdad? Me faltaba hablar sobre el ángulo de flexión o el ángulo de reposo. Como se pudieron dar cuenta, ¿verdad? El tema en general son los vectores. Aquí ustedes pues tienen que usar su imaginación para poder interpretar cada problema, ¿verdad? Utilizamos siempre las fuerzas, ya sea de equilibrio o las fuerzas requeridas para poder analizar cada tipo de problema. En este caso son fuerzas de fricción, las que estamos viendo ahorita en la imagen de problemita, perdón, la imagen de la línea inclinada que era de la banca transportadora con las cajas de cartón o algo así era. Entonces es para que se den una idea, ¿verdad? Y este problemita también lo voy a pasar. Bueno, ahí viene también solución de paso a paso. Nada más que aquí sí hay que tener bien la función para poderla usar en la calculadora científica. ¿Ok? ¿Cómo ven? A ver, ¿quiénes quedaron aquí? 15 participantes. Les pregunto. Maestra, y si no podemos resolver el problema del examen. Pero este fue el primero que vimos en el video, así es que no creo que tengas problemas. Okay. Bueno,